Todos tenemos derecho a hablar sobre este tema, pues a todos nos ha afectado históricamente. Una persona por tener un color de piel claro no significa que no provenga de una persona que fue esclavizada en aquellas épocas. Y vamos a hablar de estimaciones sobre la cantidad de personas que fueron traídas por los países europeos o las potencias coloniales a las Américas. Vamos a enfocarnos primeramente en España. Según estimaciones de este estudio, España o la bandera de España directamente trajo alrededor de 1.026.000 esclavos al continente de forma directa. Yéndonos a el total de todos los países europeos, las estimaciones están entre 10 a 12 millones en total. Pero ¿qué pasa? La gente siempre se enfoca en la cantidad de esclavos traídos por los europeos al continente americano, pero no se habla de cómo la esclavitud en África existía desde mucho antes, y no solamente entre africanos, también desde el mundo musulmán hacia los africanos. Mientras los europeos son reconocidos por haber tenido el comercio atlántico de esclavos por más o menos 400 años o más de 400 años, el mundo árabe había esclavizado a africanos desde el siglo VII hasta bien entrado 1960, es decir, siglo XX. 13 siglos. Y los estimados de este comercio de esclavos están entre los 11,5 y 15 millones de personas traficadas. Y esto solo contando a las personas de origen africano que fueron traficadas por el mundo árabe, puesto que claramente también lo hicieron con europeos, por ejemplo, durante la época de conquistas, tanto en el este de Europa como en España. Ten en cuenta que tanto para europeos como para árabes, las fuentes van a variar, muchas personas van a agregar muchos más, y como había mencionado en el video anterior, también existe el caso de los fugitivos que escapaban de las colonias inglesas hacia la América Española, y esto se dio más o menos a partir de 1687. La condición que ellos tenían era convertirse al catolicismo y prestar servicio militar para poder ser libres. Y ahora vamos a volver al tema. Como te había dicho, los países musulmanes o los países del norte de África son de los últimos en haber abolido la esclavitud. Por ejemplo, Mauritania la abolió en el año 2007. Países como Omán la abolieron más o menos en 1970. Arabia Saudita hasta 1962. Por ejemplo, en el caso de Mauritania, ellos intentaron abolirla legalmente en 1981, pero fue hasta el año 2007, como te dije, que realmente empezó a hacerse persecución y criminalización de los esclavistas. Mientras que en Europa, quiero agregar que a pesar de que en Inglaterra empezó el movimiento para prohibir la esclavitud a partir de 1706 dentro de la isla, solo se logró la total abolición hasta el año 1833, incluyendo todas sus colonias. El reino de Dinamarca y Noruega fue el primer país europeo que en época reciente abolió la esclavitud en el año 1803, antes que Inglaterra. Y el primer país americano en hacerlo, como deberíamos saber, es Haití en el año 1804, después de su independencia de Francia. ¿A qué voy con todo esto? Estamos siempre recordando la esclavitud europea en el mundo, la cual no fue la única. Por eso mismo yo quiero recalcar, está muy bien que hablemos del tema, pero hablar de ese tema y decir que yo por ser blanco o por tener una piel clara no puedo hablar del tema es tonto, puesto que parte de mis antepasados, no solo africanos, sino antepasados europeos, probablemente tuvieron alguna persona cercana que fue esclavizada o que fue oprimida. Y adicionalmente, estamos enfocándonos en esto para echar culpabilidades, pero estas culpabilidades no están mejorando el tema en 2023, puesto que en 2023 todavía existe la esclavitud. Países como Norcorea, en el cual se estima que 1 de cada 10 personas es esclava. Países como Eritrea, en donde el 9,3% de su población vive en esta condición. Burundi con un 4%. La República Centroafricana con 2,2%. Afganistán 2,2%. Mauritania 2,1%. Y el país que legalizó la esclavitud más tarde en toda la historia, es decir, año 2007. Y ahora vayámonos a los países con la mayor cantidad de personas esclavizadas del mundo en la actualidad. India, 8 millones de personas. China, 3,86 millones. Pakistán, 3,19 millones. Corea del Norte nuevamente, 2,64 millones. Nigeria, 1,39 millones. Irán, 1,29 millones. Indonesia, 1,22 millones. República Democrática del Congo, 1 millón. Rusia, 794.000 personas. Filipinas, 784.000. Mientras si observamos a la mayor parte de Europa, es el continente con la menor prevalencia de esclavos en la actualidad. Los mismos países que a toda hora son culpados de la esclavitud como si primero hubieran sido los únicos históricamente y segundo como si fueran los que más la tienen actualmente. Incluso Estados Unidos, México y pues Sudamérica podría considerarse que tienen muchos más esclavos que esta región europea. Toca recordar nuevamente que todos estos son estimados. Es muy complicado saber la cantidad total, pero lo que no es estimado es los países y las regiones que tienen la mayor
prevalencia de esclavitud en la actualidad, o más la promueve. Estados Unidos pasó de tener más de 3,9 millones de esclavos durante el comercio atlántico y actualmente tiene alrededor de 400.000. Y hablemos de Colombia, mi país. Quiero compararlo con Japón. Japón actualmente tiene más o menos 144.000 esclavos, con una población más del doble de la colombiana, mientras que en Colombia hay 308.200 personas consideradas esclavas. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con que hablemos y dejemos a las voces africanas hablar sobre su historia y sobre lo que ha pasado, pero resulta que la esclavitud no solo es un fenómeno racializado o un fenómeno que depende de una raza, es un tema ligado a la economía y al poder. Y vivimos enfocados en la esclavitud europea, la cual en estimaciones máximas, incluyendo las personas que murieron, se cuentan 12 millones. Actualmente hay 50 millones de personas esclavizadas en el mundo. ¿Y quién habla de ellas? Y estas personas esclavizadas están en todos los continentes, son de todas las razas y vienen siendo traficadas por un sinfín y un sinnúmero de personas de diferentes índoles y procedencia. Podemos enfocarnos en nuestro pasado para aprender, pero al parecer los seres humanos no hemos aprendido del pasado. Y enfocarnos en los problemas del pasado cuando muchos de los países que los hicieron están intentando mejorarlos, no le va a solucionar la vida a esos 50 millones de personas que en 2023 están sufriendo este flagelo. Te invito a que comentes, te invito a que debatamos y recuerda que todo esto son estimaciones. Si tú tienes algún detalle, algún dato que darme, te lo agradecería muchísimo. Recuerda, no estoy a favor de ninguna forma de esclavitud ni de ninguna forma de subyugación. Estamos en 2023, pero al parecer muchos no lo han entendido.